Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos nuestros amigos que escuchan a través de Adonai Estéreo, la radio que marca la diferencia. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva Italia, su programa Conexiones al Reino. Bendiciones, amados hermanos. Es un gran gozo y alegría que nos puedas acompañar este día que el Señor ha hecho, dice su palabra, ¿verdad? Hoy Dios tiene algo preparado para tu vida, hoy Dios tiene algo especial preparado para ti. Así es que te pedimos que desarrolles en ti esa expectativa, esa fe, que comience a crecer esa hambre y esa sed ahí en tu espíritu por escuchar esta palabra que Dios hoy va a traer a tu vida. Yo creo que Dios te va a hablar hoy poderosamente. Así es que hermano, hoy dispón tu corazón. ¿Por qué no oramos, Pastor Edgar, antes de iniciar la palabra, antes de comenzar, para darle lugar al Espíritu Santo y que Él haga lo que Él quiera? Así es que, Pastor Edgar, le dejo el micrófono para que ore y comenzamos. Tiene libre el micrófono. Amén, amén. Pues vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te cedemos el lugar por completo en esta hermosa tarde. Te cedemos el lugar de nuestras vidas, te cedemos el lugar en este programa, te cedemos el lugar para que seas tú tomando el control. Hoy decidimos negarnos a nosotros mismos, hoy decidimos negarnos a toda sabiduría humana y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que guíe y el que dirija este tiempo. Amado Señor, gracias, bendecimos este programa, bendecimos, Señor, todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás. Te damos las gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, mi Dios hermoso. Gracias, papá, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, y te pedimos que seas tú tomando el control. Te cedemos también, Señor Jesús, todos los derechos y te damos la gloria y te damos la honra, Señor, desde este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces, papá. Te amamos, te adoramos, Señor, y te bendecimos, papá. Tuya es la gloria, tuyo el poder, tuyo el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Señor Jesús. Gracias, papá. Pues comenzamos, amados hermanos, con este tiempo. No sin antes, pues, bendecirlos. Queremos bendecir sus vidas. Queremos bendecirlos y queremos darles las gracias por escucharnos, por sintonizar este programa en esta hermosa estación. Este programa, su programa Conexiones al Reino, en la estación Adonai, esa estación que marca la diferencia. Amados hermanos, pues vamos a comenzar con esta hermosa palabra que el Espíritu Santo hoy ha preparado. Hoy hay una tremenda palabra y el tema de esta palabra que hoy vamos a tener se llama la oración, la llave que abre las puertas. Hemos hablado, José, amados hermanos, hemos hablado muchas veces en este programa de conexiones al reino. Hemos hablado que Jesucristo, así como lo dice en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos dicho muchas veces en su programa que Jesús es el camino a través de quien nosotros podemos hacer esa conexión al reino de los cielos. Es el único camino a través de quien nosotros podemos conectarnos al Padre para que Él nos escuche y nosotros poderlo escuchar también a Él, José, llamados hermanos. Y Jesús nos ha dejado una herramienta poderosa, una herramienta muy poderosa para hacer esa conexión al reino. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:19, le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esa llave de la que le hablaba Pedro es la oración, José. Esa llave es esa herramienta poderosísima que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para poder hacer esa conexión al reino. La oración, la llave que abre las puertas. Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y sabes algo, amado hermano, que esa llave no solamente se la dejó a Pedro, sino que también nos la ha dado a todos y cada uno de nosotros. Te la ha dado a ti y me la ha dado a mí. Pero ¿qué es la oración? La oración es un diálogo entre Dios y su pueblo. La oración es un diálogo entre Dios y sus hijos. Es un diálogo entre tú y Dios. Es un diálogo entre tú y papá. La oración es una intercesión, es una súplica, es un ruego. Es pedir
a Dios y Él te dará lo que tú necesitas. Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama al que llama se le abrirá. Decíamos que la oración es la llave que abre las puertas, amado hermano. Entonces aquí en el verso 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La oración es esa llave con la que tú pides, con la que tú llamas y se te abre. Cuando tú llamas, se abre. La oración es la llave que abre las puertas del reino de los cielos para que Dios escuche nuestras peticiones, para que Dios escuche tus peticiones y que de esa manera recibas lo que está en la voluntad de Dios darte. Vamos a leer ahora otra pequeña porción de la palabra que está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tremenda es esta palabra. En el programa pasado decíamos y hablábamos un poquito acerca de la fe. De hecho, el Espíritu Santo hizo una activación de la fe. Aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5, nos habla de que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hablábamos de fe. El Espíritu Santo hizo una activación tremenda el día sábado, en el programa del sábado. Activó la fe y llevó a todos nosotros, a todos los que escuchamos y aún a los que no escucharon, que estaban cerca de ti y de mí, activó nuestra fe a un nivel mayor. Entonces, ¿qué es la fe? Decíamos, la fe es ver las cosas que aún no son como si ya fueran hechas. Decíamos que es creer que las cosas que todavía no están, ya son hechas. Jesús dijo en Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, Jesús nos dejó esa herramienta, una herramienta tremenda, esa llave que abre las puertas del reino de los cielos. Esa llave que es la oración, José, que es la oración, amado hermano, que si tú oras, como dice ahí en Marcos 11:24, creyendo, teniendo la fe y la certeza, que es la fe, decíamos que en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú oras creyendo realmente que lo que tú estás pidiendo va a ser hecho, será hecho. Cuando tú oras, tú recibirás de acuerdo a lo que a la voluntad del Padre está bien para que recibas. Y esa herramienta, la oración, debemos saber cómo usarla. Debes saber cómo usar esa llave para poder abrir las puertas del reino de los cielos y para poder hacer esa conexión con el Padre, y que el Padre desde su trono comienza a soltar sobre ti, sobre tu vida, sobre tu ministerio, todo lo que tú le estás pidiendo. Primero decíamos, para saber cómo usarla, primero decíamos que nosotros pedimos a Dios y Él nos da lo que está en su voluntad darnos, de acuerdo a primera de Juan 5, 14 y 15. Decía que ahí dice que todo lo que pidamos, si está en su voluntad, Él lo hará. Y nosotros debemos estar dispuestos también a hacer y aceptar esa voluntad de Dios. Aunque muchas veces, José, aunque muchas veces no nos va a gustar esa voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta. Pero ¿sabes algo? Él nos ha dicho en muchas ocasiones
que nuestros caminos no son, y lo dice en su palabra, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Los caminos y los pensamientos de Papá de Dios son mucho más grandes y más poderosos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Entonces, esa voluntad de Dios pues debe ser mucho mayor que lo que nosotros podamos necesitar o pedir. Si nosotros pedimos y estamos dispuestos a recibir lo que la voluntad de Dios está bien para darnos, créeme, amado hermano, créeme, José, que va a ser lo mejor para nuestra vida, porque ¿quién sabe mejor que Dios qué es lo que más te conviene? Nadie lo puede saber mejor que Él, ni tú mismo, ni yo mismo podemos saber lo que mejor nos conviene. Solamente Dios en su infinita voluntad, en su infinito poder, en esa soberanía que Él tiene, en esos atributos tan grandes y maravillosos que Él tiene, podemos entenderlo. Esos atributos de Dios, Él conoce tus necesidades, nuestras necesidades, desde mucho antes que tú ya las hayas tenido, de que tú las tengas. Así que si está en su voluntad lo que tú le estás pidiendo, será hecho. Entonces, para saber cómo usar esa herramienta, primero que nada, debemos de aceptar la voluntad de Dios. Debemos de conocer esa voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer para conocer la voluntad de Dios, José? Pues precisamente usando esa llave, esa herramienta, orando, entrando a ese lugar íntimo y recibiendo ahí de parte de Él mismo cuál es esa voluntad agradable y perfecta para nosotros. Después, en segundo lugar, decíamos que debemos de pedir creyendo que vamos a recibir. Dice ahí en Marcos 11:24 que todo lo que pidas creyendo, orando y creyendo lo vas a recibir. Entonces, si no pides al Padre con la convicción, con la certeza de que tú lo vas a recibir, pues muy difícilmente vas a recibir lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque si no lo crees, entonces hay duda y entonces no hay fe en lo que tú estás pidiendo. Debemos de tener fe. La fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que aún no estás viendo. A lo mejor tú lo estás pidiendo que alguien de tu casa comience a llegar a los pies de Cristo, y a lo mejor todavía no lo ves, pero tú en tus oraciones lo ves que sigue haciendo las mismas cosas que estaba haciendo hace 10, 15 años, hace un año, hace 2 años, que sigue tomando, que sigue drogándose, y tú le pides a Dios: Señor, hazlo llegar y hazlo llegar. Pero tú al verlo dices: híjole, pues ¿cuándo va a poder llegar mi hermano? ¿Cuándo podrá llegar mi esposa, mi hermano, mi mamá, mi papá? Si siguen haciendo lo mismo. Si dudas en tu corazón, si dejas entrar la duda, ya la fe ya no está siendo usada como debe de ser como debe usarse, y esa herramienta ya no comienza a tener la efectividad que debe tener. Entonces debemos de pedir creyendo que lo vamos a recibir y será hecho. Y por último, amado hermano, José, dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Muchas veces pides y pides y pides a Dios, pero ¿de qué manera estás pidiendo? ¿Dónde está tu corazón al pedir a Dios? ¿Estás pidiendo algo que va a ser usado para Dios? Si no es así, no está en la voluntad de Dios y muy difícilmente lo vas a recibir. A lo mejor tú estás pidiéndole que te dé una casa o que te dé un carro, pero ¿para qué le estás pidiendo ese coche? ¿Para qué le estás pidiendo esa casa? ¿Para irte de paseo con tus amigos y seguir tomando? ¿Para irte de paseo y seguir haciendo lo que no tienes que hacer? ¿Para qué quieres esa casa? ¿Para seguir haciendo lo que no debes hacer en ese lugar? Tienes que pedir siempre teniendo en tu corazón a Dios, porque Él nos pide todo. Dice la palabra, Dios nos dijo: hijo mío, dame tu corazón. Y cuando nos está pidiendo nuestro corazón, nos está pidiendo todo. No nos está diciendo que no haya reservas en nosotros para Él. Entonces, cuando tú le pides a Dios, teniendo en cuenta que lo que tú le estás pidiendo va a ser usado para el reino, créeme, amado hermano, créeme, José, que lo vas a recibir, porque todo eso en el tiempo de Dios será hecho. Así que, hermano, debemos de pedir
esperando y aceptando la voluntad de Dios. Debemos de pedir creyendo que lo vamos a recibir y que será hecho. Pero sobre todas las cosas debemos de tomar en cuenta a Dios, debemos de tomar en cuenta el reino de los cielos para que todas esas peticiones sean hechas, que no sean para gastar en tus propios deleites, que no sea para vanagloriarte, que no sea simplemente para decir yo estoy mejor que muchos y será hecho todo lo que tú estás pidiendo. Así que, amado hermano, amada hermana, yo te invito a que comiences a ejercitarte en la fe. El sábado el Espíritu Santo hizo una activación de fe, te llevó tu fe a un nivel mayor. Así que lo que tú estás pidiéndole, créelo y lo vas a recibir. Acepta la voluntad de Dios, acepta lo que Dios te quiere dar, que es esa voluntad para que entiendas cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios agradable y perfecta es lo mejor que puede ser para ti y para mí. Así que si tú estás pidiendo, si tú estás orando, esa puerta se va a abrir, y esperando y aceptando la voluntad de Dios, que es lo mejor para ti. Y sobre todo también te decía que pidas para el mismo reino de Dios. Lo que tú le estás pidiendo, que sea usado realmente para Dios y será hecho lo más pronto que tú puedas creerlo. Así que, José, pues grande es esta llave, grande es esta herramienta que el Señor nos ha dejado, que el Señor Jesús nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que debemos de conocer esa herramienta que Él nos ha dado para hacer esa conexión al reino, para que las conexiones al reino puedan ser de una manera mejor cada día, para que podamos escuchar la voz de Dios y que Él pueda escucharnos. Al escucharnos nos va a dar todo. Cuando nosotros usamos esa llave de la manera adecuada, se van a abrir las puertas de los cielos, nuestra oración podrá subir y esa conexión al reino se dará. Así es, pastor, es impresionante este tema y de mucha edificación para todos los que estamos escuchando en esta tarde. Así es que, hermanos, es muy cierto, la oración es muy importante. Jesucristo nos dejó la guía exacta para orar, para orar, y no una oración mecánica, rutinaria, sino un modelo para seguir, no un patrón, sino un modelo para tener esa comunión con el Padre. Y es algo bien impresionante esto, pastor, y realmente muchos decimos conocerlo, pero hacerlo es otra cosa. Así hacerlo a diario. ¿Sabe? Me recordó ahorita una cita que está en Lucas 18:1. Jesús habló sobre la necesidad de orar y de no desmayar. O sea, dos cosas importantes, que es lo que usted nos estaba diciendo, pastor. Muchas veces oramos, pero el creer, el tener fe requiere de un esfuerzo más allá de lo común para poder ver la oración realizada. Y por eso Jesús decía, es necesario orar, pero también no desmayar. Sí, no desmayar. No desmayar. Dice la palabra también, uno de los versículos más grandes, más extensos que hay en la Biblia. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Dice ese versículo, orad sin cesar. Amén. O sea que debemos orar en todo tiempo, en todo momento debemos estar orando. No debemos, dice en uno de los salmos también, dice, de mañana, de tarde y de noche. O sea que nuestra oración debe ser tal cual lo dice ahí, debe ser sin cesar, debe ser en todo tiempo y en todo momento. Debemos de tener una vida de oración. Así es, como un estilo de vida más que algo mecánico. Realmente nosotros, yo creo que debemos convertirnos en esa oración andante, caminando, porque dice la palabra orad sin cesar. ¿Y cuál es esa? O sea, tener una actitud de oración las 24 horas del día, aún dormidos decirle, Señor, quiero que cuando esté dormido mi espíritu esté adorando, porque dice que el espíritu vela. Entonces es impresionante este tema y es precioso, y realmente yo creo que en estos tiempos es lo que más se ha perdido. El otro día leía una estadística que decía que en los Estados Unidos, y no es por criticar a nuestros hermanos que a lo mejor nos estén escuchando desde allá, pero decía que en Estados Unidos decía que 3 de cada 10 pastores
3 de cada 10 pastores no oraban, no tenían tiempos de intimidad con Dios. El máximo tiempo que tenían de oración con Dios era de 10 minutos. Y es impresionante para ministros de Dios, 10 minutos, eso se va en las comidas al orar y ¿qué sabemos, verdad? Así es. Entonces es impresionante. ¿Sabes? La oración, Jesús dijo, la oración es acumulativa. Por eso es que muchas veces no ve la respuesta en un instante. ¿Por qué? Porque la oración es algo sustancioso en el espíritu, se acumula. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú más oras, más le pones a la nube de bendición que pronto va a llegar sobre tu vida. Y es que por eso la gente se desanima, la gente pierde la fe y no es constante. La palabra de Dios dice constantes en la oración. Constantes en la oración. La oración es algo vital, es algo para nuestro espíritu, es algo vital, lo repito, de verdad que es algo vital. De lo que es tanto la lectura de la palabra como la oración es algo vital. Yo muchas veces he puesto este ejemplo, que si nuestro cuerpo necesita de alimento y necesita de agua para poder sobrevivir, al igual nuestro espíritu, la palabra de Dios pues es el maná que el Señor nos ha dejado para que nuestro espíritu se vivifique, y la oración es como el agua que nos ha dejado también para que nuestro espíritu siga viviendo. ¿Qué pasa si nuestro cuerpo, José, deja de comer y deja de tomar el líquido vital? Nuestro cuerpo se va a morir, va a desfallecer. ¿Qué pasa con nuestro espíritu también? Si no le damos de comer, si no lo alimentamos con ese maná hermoso, con este gran alimento que el Señor nos ha dejado, que además, José, pues es nuestro manual de vida. Así es. ¿Y qué pasa si a nuestro espíritu también no le damos la oración, no le damos el agua? Nuestro espíritu se desnutre, nuestro espíritu va a decaer hasta que podamos llegar a una muerte espiritual. Así es. Impresionante, pastor, impresionante. Eso es real y es tremendo, y lo peor de todo es que muchas veces ni nos damos cuenta de esa muerte espiritual, así como Sansón, que no se dio cuenta de cuando la presencia de Dios se fue de él. Sí, la presencia de Dios se aparta de una persona. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos aseguran que sí se aparta la presencia de Dios de nuestras vidas por causa del descuidar y de contristar la presencia de Dios. Amén. Además, decíamos, lo repetimos, José, Jesús, el único camino y la verdad y la vida. Tenemos un gran ejemplo que seguir. Dice la palabra que debemos de alcanzar esa estatura del varón perfecto. Jesús, ¿qué es lo que más hacía en sus tiempos? Él lo que más hacía era oraba. Él cuando iba y libertaba a alguien que sacaba demonios, él no se la pasaba horas y horas orando para que ese demonio huyera, no. Él llegaba y soltaba la palabra, ordenaba simplemente, huye, sal de él, y los demonios huían. ¿Pero por qué? Porque Jesús pasaba horas antes en la intimidad. Así es. Era impresionante el tiempo que Jesús pasaba. Y dice la palabra, José, Jesús mismo lo dijo, que nosotros haremos cosas mayores. Amén. Y si Jesús oraba con intensidad, oraba sin cesar en todo tiempo, nosotros, sus hijos, sus seguidores, debemos hacerlo aún mayor. Porque si Jesús, que era hombre al 100% y que era Dios al 100%, oraba, pasaba tanto tiempo con el Padre, ¿cuánto más nos corresponde a nosotros hacerlo? Que no tenemos ese privilegio de Jesús, que era 100% Dios también. Nosotros que solamente somos 100% hombres, tenemos que pasar muchísimo más tiempo en oración para que podamos alcanzar ese poder que el Espíritu Santo le había dado a Jesús. Así es, pastor. Todos los hombres en la Biblia que fueron usados por Dios tuvieron una relación con Dios íntima, a través de la oración, una relación íntima. Los profetas oraban, los salmistas, los adoradores oraban, Jesucristo oraba, los apóstoles oraban. Nosotros como iglesia tenemos que orar. Yo creo que es un día, este es un llamado que está haciendo el Espíritu Santo a todos los que nos están escuchando, a volver a ese tiempo de oración. Jesucristo, dice la palabra, que oraba más de 8 horas al día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Horas en su presencia, minutos en el poder de Dios, o segundos en el poder de Dios para hacer obras sobrenaturales. Amén.
para que personas sean transformadas. Amén. Amén. Porque nos gusta saber, nos gusta, nos llena de satisfacción, porque la gloria es de Jesús, la gloria es de Dios, pero nos llena de satisfacción cuando oramos por alguien y esta persona, este hermano sana. Pero para que eso suceda necesitamos pasar mucho tiempo en oración, para que el Espíritu Santo nos inunde de esos dones y que el poder del Espíritu Santo pueda fluir a través de sus siervos. Necesitan los siervos pasar horas y horas en la intimidad. Amén, amén. Por ahí siento que alguna persona nos está escuchando y están diciendo esto, están hablando religiosamente. Déjame decirte que no. ¿Qué es lo que ganas tú en la oración? Cuando tú comienzas a tener intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, la presencia de Dios, Dios mismo va a confiar en ti, va a confiarte la unción, va a confiarte la presencia de Dios, va a confiarte su poder. Eso es lo que ganamos en oración. Ganamos esa confianza de Dios. Por eso es que tú puedes leer en la palabra que los cielos y el Padre mismo decía con voz audible: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Así es que, amado, amada que nos escuchas, no es religiosidad, no es religioso pasar tiempo con Dios. Es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida, pasar tiempo con Dios. Así es, José, es lo mejor. Además, Jesús dijo que ya no nos llamaría siervos, sino Amén. Nos llamaría sus amigos. Wow. Yo quiero decirte, tú, amado hermano, con todo respeto, cuando tú estás con alguien que es tu amigo, ¿cuánto tiempo pasas con tu amigo? Para que realmente sea tu amigo íntimo. Amén. No pasas 5 minutos al día, no pasas 10 minutos al día. Jesús, es lo mismo con Jesús. Jesús dijo: ya no los llamaré mis siervos, los llamaré mis amigos. Y eso es lo que debemos anhelar, ser amigos de Dios. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Muy sencillo, pasando tiempo de calidad, pasando tiempo, orad sin cesar, dice. Orad en todo tiempo, a la mañana, al mediodía, en la tarde. Es como vamos a lograr llegar a ser amigos realmente de Jesús. Amén, amén. Qué tremendo es este tema, amado hermano, amado que nos escuchas, hermanas, jóvenes, niños que posiblemente nos estén escuchando. Hoy Dios te está llamando a que vuelvas a ese tiempo de oración. Tal vez lo has dejado, tal vez ya no tienes la misma pasión con la cual iniciaste los tiempos de oración que comenzabas cuando te convertiste, pero hoy Dios te va a volver a activar esa pasión y a volver a activar en una mayor búsqueda por su presencia. Así es que, hermanos, regresamos para seguir compartiendo más de este tema y poder ser ministrados por la presencia. Amén. Bendiciones, hermanos. Estamos de vuelta aquí con ustedes. El pastor Edgar trae un precioso tema acerca de la oración, de cómo tener esa intimidad, comunión con Dios y de la importancia de orar. Decía que es vital para el ser humano comunicarse con Dios. Sabes, tú y yo fuimos creados por Dios desde el Edén para comunicarnos con Dios. ¿Y cómo nos comunicaremos en este tiempo? Sino a través de la oración. La oración ha sido el instrumento que Dios ha usado para traer los mayores avivamientos en la historia de la iglesia y de la humanidad. La iglesia no entiende la importancia de la oración. Pastor Edgar. Amén. Es impresionante lo que se puede lograr a través de la oración. Como bien decías, José, los avivamientos más grandes que se han visto en el mundo han sido precisamente por un grupo de hombres y mujeres que han doblado su rodilla, que han desgastado sus gargantas, que han desgastado a lo mejor hasta sus ojos también por las lágrimas que han derramado, por estar tiempos de calidad con el Señor, por estar tiempo orando con Él y pidiéndole a Dios. Y sobre todo, y lo más importante que decíamos ahorita, José, mientras estaba pasando esa alabanza, esos tiempos hermosos de adoración a Dios. Hablábamos y tú me decías que si realmente pudiéramos lograr entender lo que la adoración puede lograr. Muchas veces, si bien como lo decíamos, muchas veces se nos va mucho más tiempo en pedirle a Dios, en pedirle nuestras necesidades, que en adorarlo. Realmente papá sabe
lo que tú necesitas, amado hermano. Sabe perfectamente lo que tú necesitas. Si tú vienes a Él y te postras ante Él y estás delante de Él adorándolo, poniéndole, sí, ¿por qué no?, tus necesidades en sus manos. Pero si gastas 5 minutos en ponerlas en sus manos y te gastas media hora, 1 hora o más tiempo adorándolo y escuchándolo, va a ser más poderosa tu oración. Amén. Impresionante, Pastor Edgar, impresionante esto que nos está comentando. Es tremendo, es tremendo. Si la gente entendiera decíamos también mientras escuchamos esta alabanza, si la gente entendiera el poder de la oración, veríamos iglesias y familias llenas de oración. Amén. Y los servicios de oración serían los más concurridos, amén, los amén, más amén. llenos. Amén. Pero vemos todo lo contrario. Vemos, sí, así es. Nosotros ahora sí que tenemos el privilegio en ministerios, casa de oración, los viernes de veladas, José, es impresionante lo que pasa en esos tiempos de adoración. Hemos experimentado tantas cosas tan hermosas a través de la adoración, en esos tiempos de adoración tan hermosos de oración que hemos visto, José. Hemos visto personas sanando de los riñones, hemos visto personas sanando de cáncer, hemos visto personas paralíticos levantarse, hemos visto milagros tremendos que el Señor hace solamente a través de la adoración y de la oración. Hemos visto infinidad de demonios huyendo, hemos visto infinidad de personas siendo libres de ataduras demoníacas en esos tiempos maravillosos de adoración. Cuando levantamos una adoración genuina, los cielos se abren, los demonios huyen y los hombres y mujeres son sanados. Así es, pastor, es impresionante. Sabe, lo que nos están escuchando y los que son parte de nuestra iglesia sabrán que esto es una verdad y es una realidad. Aquellos que nos han visitado, nosotros somos Ministerios Casa Oración y la oración, dice nuestra pastora, es lo que le da vida a una iglesia. Si en una iglesia no hay oración, no hay vida, no hay poder, no hay fuego, no hay presencia de Dios en su totalidad, en su manifestación, en toda su gloria, en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque la oración nos habilita para manifestar en la totalidad la gloria de Dios sin restricciones. Sin restricciones. Es la llave que abre las puertas del reino de los cielos. Amén, amén. Tremendo, tremendo, pastor. Impresionante el tema de la oración y como lo decimos en todos los programas, realmente sería extenso decir, porque realmente la palabra de Dios es profunda, es tremenda, es impactante, y cuando uno la escudriña puede hasta llevarse horas, días, tal vez años en obtener toda la revelación que el Espíritu Santo da a una persona. Pero por cuestiones de tiempos, vemos la necesidad de reducir y de también porque hay más programación en la radio de Adonai Estéreo. Y tampoco queremos interrumpir, queremos someternos también a nuestras autoridades. Amén. Así es que, hermanos, es impresionante. Por favor, envíanos tus comentarios. Si tienes alguna duda, si quieres alguna aclaración, si quieres peticiones de oración, si quieres alguna alabanza en especial, puedes hacerlo ahí en nuestras redes sociales. Ya te sabes nuestro correo, en el WhatsApp, estamos en el Facebook. Y pues si no estamos en alguna red social, pues dinos también y para meternos ahí a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Para estar ahí adentro y poder tener esa comunicación contigo. Y, hermanos, es impresionante, Pastor Edgar, es impresionante este tema de la oración. Hay una oración que Dios no oye. Y no estamos hablando de personas inconversas, estamos hablando de personas cristianas, de hijos de Dios. La única oración que Dios no oye, Pastor Edgar, es la que no se hace. Amén, amén. La que no se hace. La que no se hace. Y también es algo que siempre la pastora nos dice. Está allí en Juan, está en Juan 9:31. La única oración que Dios no oye, dice Juan 1:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Así es. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios no oye?
la de los pecadores. La de los pecadores. Y no está hablando de personas inconversas, está hablando Jesús Así es. a su iglesia. Así es. Amado hermano, debemos de tener nuestras manos limpias. Ayer nos visitaba un evangelista y precisamente eso nos hablaba, de que debemos de tener las manos limpias. Y cuando tenemos nuestro corazón dispuesto a Dios, cuando tenemos nuestras manos limpias de todo pecado y que tenemos nuestra conciencia tranquila y que sabemos que estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, así como lo hacía el rey Ezequías, que era el ejemplo que nos ponía ayer, que el evangelista que nos visitó en nuestra iglesia. Mandó nuestro Señor, mandó Dios al profeta Isaías a que le dijera al rey Ezequías que ya su tiempo había terminado, que preparara su casa porque iba a partir con el Señor. Y el rey Ezequías le recordó simplemente esas tres cosas a Dios. Le dijo: yo he andado en tus caminos, yo tengo mis manos limpias. ¿Y cuál es la otra cosa, José? He andado en rectitud, en verdad. En verdad, he andado he hecho lo agradable en verdad y he hecho lo agradable delante de tus ojos. Entonces, si tú haces lo agradable delante de los ojos de Dios, si tú tienes tus manos limpias, si eres recto y andas en verdad, Dios va a escuchar tu oración, así como lo hizo con el rey Ezequías. Al rey Ezequías le añadió 15 años más de vida porque oró de esa manera, le recordó a Dios esos caminos en los que él andaba. Él había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Si tú haces lo recto delante de los ojos de Dios, tus oraciones van a ser escuchadas. Amén, amén. Impresionante, pastor, impresionante estas palabras que nos está diciendo, que nos está compartiendo. Y sabes, siento muy fuerte en mi espíritu que hay personas que han perdido esa pasión por la presencia de Dios, por la oración. Hay personas, hay una mujer que ha perdido, que de hecho ya no ha orado más. Y el Espíritu Santo le está diciendo en esta ya noche: hija, te extraño escuchar tu voz, extraño escuchar tus palabras hablándome, extraño escuchar tu adoración. Hay una mujer que ha dejado de orar y Dios le dice hoy en esta tarde: hija, te extraño, vuelve a esos tiempos de oración, vuelve a esos tiempos de intimidad conmigo. Pastor Edgar, hay personas que han perdido esa pasión por la oración. Su fe se ha como desvanecido porque no ven la respuesta de Dios. Hay personas también, siento muy fuerte, que se han enfocado más en quejarse en sus oraciones que en orar. Pastor Edgar, nos quedan unos minutos. ¿Por qué no ora por esas personas? Claro que sí. Y también, si el Espíritu Santo le revela algo, Amén. Es el momento. Amén, amén. Pues vamos a orar, José, porque ya nos quedan muy pocos minutos, así que vamos a levantar esta oración y vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios. Señor Jesús, amado Espíritu Santo, Padre de la gloria, hoy te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que actives nuevamente, Señor, esa pasión, Señor, que nos des una pasión mayor por buscar tu presencia. Amado Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones. Háblanos, amado Espíritu Santo, tú con esa ternura maravillosa con la que siempre nos amas y con la que siempre nos hablas. Ayúdanos a seguir buscando con más frecuencia, a seguir buscando con mayor intensidad y con una mayor pasión la presencia del Padre. Amado hermano, si tú te has sentido desgastado, si tú has sentido que tus fuerzas han desmayado, hoy es el día en que el Señor quiere comenzar a buscarte, porque sabes algo, no solamente tú lo buscas, cuando tú lo buscas, Él también te busca. Eso es algo que te está diciendo el Señor hoy. Cuando tú me buscas, yo te busco y nos encontramos. Así que, amado hermano, amada hermana, si tú has perdido esa pasión, hoy es el día en que tienes que comenzar a avivar esa pasión que había antes en ti. Ahora pídele al Espíritu Santo
que te vuelva a enamorar, que te vuelva a ese primer amor. Dile: Señor Jesús, yo quiero volver a ese primer amor. Espíritu Santo, ayúdame a encontrar nuevamente esa pasión. Ayúdame, amado Espíritu Santo, a volver a esa pasión con la que yo te conocí, a ese amor con el que yo te conocí. Vuelve a enamorarme de esa manera grande y maravillosa, porque yo quiero amarte, porque yo quiero estar contigo, porque quiero ser tu amigo. Tú ya no me has llamado tu siervo, quiero que me llames tu amigo. Yo quiero ser tu amigo, Señor. Quiero ser tu amigo, papá. Gracias, amado Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana. El Espíritu Santo hoy está dispuesto a comenzar a hacer esa obra en tu vida. Dispón tu corazón, abre tu corazón, abre tu mente y permite ser renovado. Permite que el Espíritu Santo comience a renovar esa pasión y que te dé nuevas fuerzas para seguirle buscando. A lo mejor tú no has sentido, tú no has recibido la respuesta. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy es el día en que vas a comenzar a recibir esos diseños de gloria que el Señor tiene para tu vida. Así que busca con intensidad, busca con fervor y clama a Dios, que Él te responderá. Él te está diciendo en este momento: yo te responderé. Quiero escucharte. Necesito, dice el Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar que me amas, que me adoras, que me necesitas. Porque yo también te necesito, porque yo te amé primero, te dice el Señor. Y con ese amor yo te escogí y yo te he llamado. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Precioso Dios, gracias, gracias. Que tu presencia llene cada hogar, cada lugar donde cada persona nos esté escuchando. Cada vida, cada mente, cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, que tu unción poderosa esté sobre cada persona, que cada persona sea llena del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, sea llena de vida, de gozo, de paz, en el nombre poderoso de Jesús. Siento que hay alguien, hay una persona, hay alguien escuchando en estos momentos que está pasando por tentaciones. En esta tarde, en esta noche te digo: somételo en oración, ríndelo en oración. Dios te va a librar de toda aquella opresión y de toda aquella influencia, de toda tentación por la que estás pasando. El Señor está contigo y te quiere hacer libre de eso. Así es que ríndelo ahí donde te encuentras, ríndelo de todo corazón, entrégaselo al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén, amén. Pastor Edgar. Amén, dice la palabra, y Jesús le dijo a sus discípulos: orad para que no caigáis en tentación. Y esa palabra no quiere decir que oremos, Señor, que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a no caer en tentación. El simple hecho de mantenernos en oración va a impedir que nosotros caigamos en tentación. Así que, hermano, tú que nos estás escuchando y que sientes que esa tentación te está venciendo, clava tus rodillas. Busca la presencia de Dios. Amén. Y papá no te va a dejar caer en lo que no tienes que caer. Así es. Amén. Así es. Impresionante, impresionante lo que el Señor ha hecho el día de hoy. Queremos saber de ti, queremos conocerte, queremos saber lo que Dios ha hecho contigo y lo que está haciendo contigo, y queremos gozarnos juntamente contigo. Amén. Yo creo que por el día de hoy esto ha sido todo. No queremos irnos, ¿verdad? Pero tenemos que someternos, ¿verdad? También a nuestras autoridades aquí en la radio. Así es que, hermanos, bendiciones.